El viernes estuvimos aquí en Las Moldeadas y tuvimos el placer de escuchar varios testimonios que se presentan en el libro de Lummi, y también escuchamos algunos otros adicionales. Y mientras yo escuchaba cada una de estas palabras presentadas, pensaba, oye, siempre quise tener una congregación donde las personas pudiesen contar sus experiencias de vida y cómo Dios los transformó sin ser juzgadas, sin ser luego atropelladas, estigmatizadas y denigradas, hasta menospreciadas. Porque eso pasa mucho, tristemente lo vemos en muchas iglesias, en la comunidad cristiana, por lo mismo que hablamos el domingo pasado sobre el orgullo, porque hay muchos que en vez de levantar, lo que hacen es atropellar. En vez de admirar lo que Dios ha hecho y hasta dónde Dios lo ha traído, pues mira, tratan entonces de rechazar a las personas. Por eso es que es tan difícil poder dar testimonio de Dios en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque nosotros mismos le ponemos límites. Entonces después se hacen los grupitos, ¿verdad? A este lo quiero, al otro no lo quiero. El otro, porque el otro estuvo haciendo cosas malas en el bajo mundo, y a este no, porque no. Somos nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros tenemos que aprender a tener esos espacios de testimonio, porque ¿cómo nosotros vamos a saber de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cómo vamos a poder ver cómo Dios ha hecho maravillas en la vida de una persona si no tenemos la oportunidad de escucharle sin juzgar? Así que yo estaba muy feliz, ¿verdad?, de ver que nuestra comunidad de fe es una comunidad sanadora. Y yo pido al Señor que continuemos así. Y si hay cosas que mejorarlas en el camino, pero sobre todo ser empáticos, solidarios y permitirle a los demás expresar lo que Dios ha hecho en ellos. Hoy la predicación de esta mañana se llama Testigos Fieles. Y no podía dejar que pase la oportunidad de hablar sobre la actividad del viernes, porque yo ahí escuché testimonios llenos de fidelidad al Señor. Saben, una de las cosas que se habló fue que cada uno de nosotros tiene procesos. Ahorita ahí tenía Carmen la piedrita y el rubicito, el rubí, el diamantito que nos dio Lummi. Y decían, ¿verdad?, que nosotros tenemos procesos y que Dios va puliéndonos hasta convertirnos en un diamante. Y cuando vemos la obra maestra que Dios está haciendo, miramos hacia atrás dónde estábamos y a dónde estamos ahora, nuestro espíritu no puede hacer nada más que dar testimonio de cuán grande ha sido el Señor en nosotros. ¿Y qué es ser testigo? En sentido general, un testigo es una persona que ha presenciado un hecho, puede afirmarlo con conocimiento directo, lo confirman sus palabras y muchas veces con su conducta. No habla de cosas que escuchó, sino que habla desde la experiencia. La palabra clave para enlazar directamente con el ser testigos en esta mañana es la experiencia. Sin experiencia no seremos testigos. Y los metodistas creemos que tenemos que profundizar en la palabra de Dios, racionalizar nuestra fe, aprender de la tradición y también creemos en que podemos tener una experiencia personal con Dios y que esta es necesaria. Claramente, si vemos un poquito de la historia de John Wesley, así fue que el metodismo se impulsó, pues tuvo una experiencia genuina de salvación. En la clase estuvimos hablando hoy, que hoy se culminó la clase probando, así que un aplauso. Hoy se terminó la clase probando. Y entre ellas estaba, ¿verdad?, la historia de Juan Wesley, Juan Wesley. Y entonces se veía como él había estudiado teología, había
buscado tanto y aún así necesitaba esa certeza de salvación y esa experiencia se la dio. Así que es importante nuestro cuadrilátero metodista, ¿verdad? Verlo y hacerlo, ¿verdad? Tratar de hacerlo ver en nuestra vida para dirección. Testigos fieles. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús es presentado como testigo del Padre, ya que lo ha visto y lo ha oído. Y podemos ver en el capítulo 3, versículo 32, que quien da testimonio de Jesús, ¿quién es? El Padre, a través de los cumplimientos de las promesas profetizadas. Así que desde el inicio vemos cómo ser testigos es una temática central, ya que se ve cómo estos llamados testigos producen discípulos. Un testigo produce discípulos. Andrés trae a su hermano Simón a Jesús. Luego vemos cómo Felipe trae a Natán a los pies del maestro. Pero antes de ello fue Juan el Bautista, que tuvo que experimentar, presenciar y reconocer a Jesús para afirmar su ministerio a todos los que le seguían, creando así discípulos para Cristo. En Juan capítulo 1 dice: Juan el Bautista vino a testificar, su testimonio era sobre la luz que es Cristo, para que todos creyesen a través de este testimonio. Juan el Bautista estaba en la espera de reconocer al enviado de Dios, al Salvador, al Mesías. Aunque Juan el Bautista era primo de Jesús, imagino que lo conocía bastante bien, sin embargo, todavía la revelación de que era el Cristo no había llegado. Mientras Juan fue llamado para preparar el camino, para predicar, el enderezar nuestros caminos, ¿verdad?, torcidos, para que en ese momento que llegara el Mesías, todos pudieran reconocer quién él era. Esto quiere decir que debemos estar en la voluntad de Dios para poder reconocer los tiempos, para poder reconocer las puertas y las ventanas que se abren. Sin esa interacción no podremos recibir la revelación. Ya nosotros tenemos, como estábamos hablando en la clase hoy de Probando, tenemos que estar en oración, tenemos que estar en búsqueda de la palabra para tener discernimiento. Aunque la vida de Juan el Bautista fue consagrada a Dios para predicar su palabra, también tuve que pasar unos encuentros, unos procesos para poder ver y experimentar el conocer a Cristo como el Mesías esperado. Podemos ver esto en el capítulo 1 cuando dice: Juan el Bautista ha testificado acerca de Cristo y ha gritado diciendo: Él es de quien yo profeticé. Él viene después de mí, pero siempre fue primero que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero yo vine primero para preparar su camino, para que Él se revelara a Israel. Y por esta razón yo empecé a bautizar con agua. Juan también agregó a su testimonio diciendo: he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y permaneció en él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: cuando tú veas que el Espíritu descienda y pose sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan tuvo procesos que lo acercaron poco a poco a un mayor entendimiento que redundaría en poder comprender la plenitud de la profecía encarnada por Jesús. Y luego vemos cómo al experimentar y ser testigo de la palabra dada, a Juan no le queda otra que compartir su revelación, una revelación que él tardó en comprender, pero que al estar convencido de ella necesitaba gritar y revelar al mundo. Aunque en el mundo muchas de las personas no reconocieron esa palabra, él nunca dejó de hablarla.
Juan el Bautista decía en el capítulo 1, yo lo vi, lo viví y lo testifiqué, que Él es el Hijo de Dios. Y viendo a Jesús caminando, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos de Juan escucharon lo que se hablaba de Jesús y le siguieron. Experiencia, testificar, discipular. Esos que siguieron sus palabras, esos que escucharon, van a necesitar experiencias para poder testificar con valentía y así poder crear discípulos que sigan propagando el mensaje de salvación. Eso lo vemos en los discípulos. Los discípulos, ¿quién estuvo con Jesús en la crucifixión? ¿Alguno de ellos estuvo? Pedro. Pero Pedro, no, mira, yo jamás te voy a dejar. No. A veces nosotros tenemos que tener nuestras mismas experiencias para solidificar nuestra fe y después, mira, ser como Pedro. Después de negarlo, después de asustarse, el ser testigos de la resurrección, el ser testigos de su palabra fiel, le hizo, mira, empoderarse. Empoderarse de su fe y de su convicción en Cristo. Así que para poder testificar con valentía y así poder crear discípulos, es necesario nuestra experiencia con Dios. ¿Dónde se puede buscar una experiencia con el Señor? En la congregación, en nuestros cultos públicos, en nuestros cultos privados, sirviendo, permitiéndole a otros servirnos también. A veces son más difíciles, ¿verdad? Como pasan en algún lugar que no voy a decir por si alguien no ha ido a eso. ¿Verdad? Nos sentimos amados. Me pregunto, ¿en qué etapa podemos estar nosotros en este tiempo? ¿Estamos siendo discípulos? ¿Verdad? Que nos falta seguir profundizando en la fe, creando carácter o firmeza para poder llevar la palabra de Dios. O ya tenemos esa experiencia que nos hace testificar. Continuamos aún en la fase de discipulado o nos falta esa experiencia que nos da gallardía. Ser testigo en un mundo de caos y oscuridad es hacer encender la luz para que otros puedan salir de donde están e invitarles a llegar a esa luz. Sin embargo, la oposición se levantará y requerirá que estemos convencidos de nuestra fe y de la existencia de nuestro Padre Celestial para mantenernos. Porque cuando entendemos, aceptamos y estamos convencidos de su poder y autoridad y la honestidad, ¿verdad?, de Dios y de sus intenciones con nosotros, no daremos marcha atrás cuando se trate de demostrarle al mundo el camino de la verdad y la vida. Juan gritó a los 4 vientos la verdad de la palabra: el Cordero quita el pecado del mundo. Según el comentario de Richard Donovan, hay diferentes presunciones de lo que Juan se refería a llamar Cordero al Mesías. Pero se entiende que Juan está convencido que este Cordero llamará a una redención, a una rendición de cuentas por nuestras malas obras. Este Cordero desarmará todo plan maquiavélico del maligno. Y así lo esperamos, ¿verdad?, cuando regrese. Y así
clamaba y predicaba Juan, tanto así que por decir la verdad para que otros corrigieran su camino, fue el que murió. La oscuridad no soportó la luz. La oscuridad no soporta la luz. Pero que las consecuencias de un buen andar no nos quiten la posibilidad de andar por el camino estrecho y por el camino correcto. Porque si no hacemos esto, no seremos sal. Si no brillamos, entonces no somos, ¿verdad? Esa luz que Dios pide que seamos. Entonces, si no somos luz, ¿qué somos? Oscuridad. Y la oscuridad desaparecerá en la luz que es Cristo, nuestro Cordero inmolado. Es nuestra decisión seguir dando fruto o ser cortados. Experiencia, testimonio y hacer discípulos. ¿Dónde identificamos que estamos parados? Si la experiencia no nos ha llevado a amar y a vivir en justicia, aún te falta mucho de discipulado y de experiencia. Y nos falta a lo mejor mucho por aprender, mucho por dejar. Pero el Espíritu Santo en esta mañana nos dice: arrepiéntanse de sus pecados y yo les limpiaré. Les escogí como Juan desde el vientre de su madre para llevar buenas nuevas de salvación, para dar libertad a los cautivos, para predicar que el Cristo vendrá de nuevo a separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué yo dije que era el pecado? La predicación pasada. Mira que está en Facebook y también está por audio. Estoy mandando por audio. No hacer la voluntad de Dios. Y si estamos en desobediencia haciendo la voluntad de Dios, pues arrepentámonos. ¿Y quién aquí no es pecador? Que eso lo vimos el domingo. Todos, por cuanto todos hemos pecado. Así que todos los días tenemos que escudriñarnos para saber qué cosas mejoran. Y Dios nos promete que nos limpiará, y Dios nos promete que nos dirigirá, que nos corregirá cuando sea el momento. Permite a Cristo corregirte, que la corrección del Señor es hermosa, es bella. Mantengámonos firmes testificando y denunciando la injusticia. Porque es momento y es tiempo de ser luz. Escogemos, somos oscuridad o somos luz. No hay puntos tenues. Cuando uno avala la injusticia, porque a veces yo he visto cómo hay personas que solamente denuncian las injusticias exteriores o políticas o algo así. Está chévere, claro que hay que hacerlo. Pero la injusticia que pasa al lado de tu hermano no la ves. ¿Y de qué me sirve? Si lo que tú no tienes control estás denunciando a lo que tú tienes control, no estás haciendo nada. La oscuridad no soporta la luz y siempre vendrán momentos en donde, ¿verdad?, seremos sacudidos, pero tenemos a un Dios poderoso. Tenemos al dador del oro y la plata. Tenemos a nuestro Jireh, nuestro proveedor, nuestro sanador, lo tenemos.
Pues Dios que nos dice que se encargue de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, de las injusticias. Dios se va a encargar. Las injusticias que nosotros estamos sufriendo, Dios se va a encargar. Ocupémonos nosotros de hacer lo que nos toca, de ser luz. De ser luz en los mismos trabajos, de ser luz en nuestro vecindario, de ser luz en nuestra iglesia. En resumen, a lo largo de la historia Dios ha levantado hombres y mujeres cuya vida y mensaje caminan en perfecta coherencia con el Evangelio, a diferencia de las incoherencias que hablamos el domingo pasado. ¿Y qué era incoherencia? Porque si alguien estuvo aquí, pero que tú digas que tú amas a tu hermano y no tengas misericordia de él, eso es incoherente al Evangelio. Okay. A través del tiempo han habido personas que no se conformaron con repetir palabras aprendidas, sino que se atrevieron a vivir la verdad, aun cuando esa verdad incomodaba al poder, confrontaban el pecado y exigían valentía. Y eso es lo que hizo Juan. Juan el Bautista fue uno de esos hombres, una voz que clamó en el desierto, llamando al arrepentimiento, a la justicia, a la preparación del camino del Señor. No predicó desde palacios ni buscó seguridad personal. Su autoridad no provenía de títulos, sino de su fidelidad a Dios. Juan entendió que el silencio frente a la injusticia también es una forma de traición. Y por eso habló, aún sabiendo que su voz podía costarle la vida. A través de los siglos, Dios ha seguido levantando voces con esa misma pasión. Hombres y mujeres que aman profundamente a Dios, que creen en la dignidad humana, esa dignidad de un ser humano que fue creado a imagen y semejanza del Señor, de Dios, y que se niega a aceptar la injusticia como algo normal. Aquí hay personas así, se niegan a aceptar la injusticia como algo normal. Recuerda que la palabra dice que en los postreros días el corazón de muchos se enfriará. Si para ti es normal la injusticia, tu corazón está frío. Analicémonos. En tiempos más recientes, Dios levantó a un pastor profundamente arraigado en el Evangelio, que entendió que el amor no era pasivo, que la fe no es silenciosa y que la justicia es una expresión viva del reino de Dios. Ese hombre fue el reverendo Martin Luther King Jr. Como Juan el Bautista fue una voz que preparó camino aun cuando el precio fue su propia vida. Se asemeja a él. Ser testigos fieles no es hablar perfecto, es vivir convencidos. Juan el Bautista, Martin Luther King Jr. y las muchachas, las jóvenes que estuvimos escuchando el viernes sus testimonios, nos recuerdan que Dios sigue transformando vidas y usando experiencias reales para encender esperanza. Permanecer fieles vale la pena. Dígale al que está a su lado, vale la pena. No abandonemos el camino, aunque sea estrecho, porque hay recompensa, hay fruto y hay luz para todo aquel que decide creer y permanecer testificando. Yo les voy a leer un poquito aquí sobre Martin Luther King. Martin Luther King promovió la igualdad racial y los derechos civiles, rechazó la segregación legal y la discriminación racial que afectaba a millones de afroamericanos en Estados Unidos. Promovió la no violencia como un método de protesta inspirado en las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Defendió la resistencia no violenta frente a la injusticia, usando marchas, discursos y desobediencia civil pacífica.
También promovió justicia social y económica. Además de los derechos civiles, al final de su vida luchó contra la pobreza y criticó la guerra de Vietnam por considerarla injusta y una distracción a las necesidades internas de su país. Así que una de las de comentarios que él había dicho que me gustaron, dice: la oscuridad no puede alejar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede abrotar el odio, solo el amor puede hacerlo. Y otra de las frases que también me gustó es: no es suficiente decir no debemos hacer la guerra, es necesario amar la paz y sacrificarse por ella. Debemos concentrarnos no solo en la expulsión negativa de la guerra, sino en la afirmación positiva de la paz. Y por esto él murió. Gracias, Dios. En nuestro contexto hoy, eso es también incoherente, porque gracias al Señor los negros fueron libres, tienen los mismos derechos que todos, aunque hay siempre su racismo por ahí. También hay racismo hispano y creo que hay racismo de todo un poco por ahí, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios desea que nosotros podamos tener esa valentía, pero para tener esa valentía debemos seguir profundizando en su presencia y buscar esa interacción y esas experiencias con Dios. Y las experiencias necesariamente no son como un trueno, un relámpago, algo fuerte. También el silbido apacible del Señor son experiencias que Él nos da. Permítele al Señor en este tiempo que Él pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros para que nuestra vida diaria esté colmada de experiencias. Experiencias que no necesariamente sean trambóticas o fuera de este mundo, sino que también las experiencias normales, como podemos compartir un abrazo, una sonrisa de una persona, también nos haga ver a Cristo y sentirlo a Él. Yo no me recuerdo qué fue, yo creo que yo les había contado esto, pero en un momento dado, a mí me chocaron el carro, y ahí cuántas veces, en una de ellas, me chocaron el carro, y recuerdo que yo estaba molesta, porque yo me molesto porque mis nenes están en el carro y uno como que ya como que siente el peligro. Y yo soy molesta y yo, mira qué pasó, porque tú, y la persona empezó, un muchacho jovencito, y empezó a llorar, y yo lo que hice fue abrazarlo. Yo, ven acá, todo va a estar bien. Y yo hice eso, pero fue algo como espontáneo, no es algo ni que preparé ni nada, ¿verdad? Son cosas que son necesarias, cosas que nos preparemos, ¿verdad? Porque en el momento dado, pues, Dios nos ayuda a dar frutos buenos. Y entonces, de momento yo, ok. Cuando él se tranquiliza, yo miro, ya yo lo he dicho anteriormente, pero yo miro hacia el lado de una escuela elemental intermedia, y había muchos niños así, mirando toda la escena. Y yo decía, wow. Para mí eso fue una bofetada. Yo, wow. Y yo empecé a llorar agradeciéndole al Señor porque yo fui testimonio de Él. Y que a diferencia de lo que ven socialmente, que son disputas, peleas, contiendas, cantazos, ellos pudieron ver una situación de amor y misericordia. Y para mí eso es una experiencia con Dios, porque el que me llevó a orar así fue el mismo Espíritu. Viste que no todas las experiencias son sobrenaturales, hay experiencias sobrenaturales, pero que nuestra vida completa pueda tener esa experiencia personal con el Señor. Y aunque sea difícil seguir persistiendo, ¿verdad?, en lo que es
la luz y no ceder hacia la oscuridad. Martin Luther King es uno. Hay muchas personas, ¿verdad?, que han dado su vida también por la paz, que parece incoherente, pero muchas de las personas que han dado la vida por la paz ha sido protegiendo a aquellas que ni siquiera se dan cuenta que necesitan ayuda, o que se han sometido a la injusticia y dicen, bueno, ¿qué? Eso es lo que me tocó vivir. Pero Dios también obra a través de aquellos que se levantan en contra de lo que no es de Dios. Y Dios nos quiere usar. Misericordia, amor, cuidado a nuestros hermanos y hermanas, sin excepción de personas. No importa si uno es judío, el otro es griego, si el otro es si está en el Islam. No, amarlos. Nosotros hacemos nuestra parte. El Espíritu es el que convence, ¿o no? Nos tenemos que convencer a nosotros para seguirlo. El Espíritu es el que convence. Seamos luz, seamos luz, seamos luz. No desistamos de esa luz. Hay una canción que les voy a cantar. Dice: héroe no es aquel con una capa en su espalda, no es quien pueda amenazar con la mirada, no es aquel que sale a diario en primera plana. No, héroe no es aquel quien dona 1 millón al orfanato, no es aquel que tiene alas del más guapo, no es aquel más escuchado en la radio. Héroe es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación con solo hoy tú aceptarlo. Héroe, porque Él venció la muerte y el pecado, no usó armas, la palabra fue su estrado. Ese es mi héroe, Jesucristo, hoy le alabo. Héroe, escuchen, no es aquel que puso una bomba en Oklahoma, no es aquel que gobierna, no es alguien en Roma, no es 66 jonrones o matar 1000 personas. No, héroe no es pisar la luna o el polo norte, no es volverse rico antes de los 20. No interrumpas, por favor, déjame explicarte. Héroes son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas ni las flechas, se levantan con la vista en la promesa. Sí, héroes, por negarse a este mundo y al pecado, con orgullo y con nombres de cristianos, saben que Dios una mansión ha preparado. Amado
Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor, te damos por tu presencia. Gracias Señor porque tú sigues dirigiendo cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por recordarnos, mi Dios, que los tibios, mi Dios, no es algo que tú prefieras. Tú deseas que nosotros seamos luz, mi Dios, pero decidimos nosotros y ser oscuridad. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a decidir siempre por la luz. Y si en un momento dado hemos sido partícipes de injusticia, si hemos hecho daño, a veces sin darnos cuenta, perdónanos, Señor, haznos comprender, haznos entender el camino, haznos entender nuestras acciones para mejorarlas, Señor. Porque, mi Dios, tú enviaste a tu Hijo amado, Señor, para redención de nuestros pecados. Y tu Espíritu Santo está todos los días, mi Dios, dirigiéndonos y convenciéndonos, Señor, de hacer tu santa divina voluntad. Ayúdanos a escucharlo, Señor. Que en este tiempo, mi Dios, que estamos en el ayuno, podamos recordar, Señor, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todas las cosas que yo voy a hacer en mi voluntad van a redundar para bien para mí, para mi espíritu y mi comunidad. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esa valentía, a tener esas experiencias personales contigo diarias, a poder tener discernimiento para escucharte, para verte, Señor. Y cuando, mi Dios, haya silencio, cuando, mi Dios, no sepamos, mi Dios, qué hacer, podamos mantenernos firmes hasta esperar tu palabra, hasta esperar tu dirección, Señor, que no movamos ni un solo pie fuera de ti, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. Que podamos seguir perseverando en tu Espíritu, en tu palabra y en tu endereza, Señor. Gracias porque tienes planes de bien. Gracias, Señor, porque nos das y deseas dar un futuro lleno de esperanza. Pero necesitamos, Señor, obrar en fe, obrar conforme a los frutos del Espíritu, obrar conforme a una relación contigo para que el mundo crea. Danos fe. Danos experiencias y danos valentía para testificar y no ser silentes en momentos en donde nuestro hermano y hermana están padeciendo dolor, están padeciendo injusticias. Ayúdanos, Señor. No necesitamos el título no de héroe. Solamente queremos parecernos a ti. Y tú deseas que nosotros establezcamos el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Que comencemos a vivir como vamos a vivir allá en los cielos. ¿Cómo vamos a vivir aquí rechazando las acciones de misericordia y decir, voy para los cielos? Tenemos que empezar aquí. Aquí es donde Dios necesita que seamos luz. Y es nuestra responsabilidad. Gracias por tu misericordia nuevamente. Te amamos y te bendecimos y te entregamos toda nuestra vida. Y nos vamos con la certeza de que seguirás dirigiendo nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén, amén.